Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre el lenguaje de programación en Java. En este video estaremos desarrollando lo que son los llamados métodos de una clase. Y si es que tú eres estudiante de lo que es este lenguaje, debes saber que a veces hay confusiones en la declaración de los métodos, porque un método puede devolver valores como que no, o que un método puede usar parámetros o como que no. Y en ese caso también hay una confusión sobre el uso de las variables de clase, variables de instancia o las llamadas variables globales o variables locales. Así que en este video tutorial te estaré explicando cómo es que se declaran los métodos, cómo es que se utilizan y dejándonos de preámbulos, vamos a empezar. Vamos a nuestro NetBeans. Yo ya he creado un paquete llamado funciones en donde tengo nuestro Java main class llamado principal en un paquete com. Yo voy a crear un Java class llamado alumno. Y dentro de alumno voy a declarar tres variables, que sea para el nombre. Una variable que no he utilizado mucho es el char para lo que es la categoría. Y finalmente declararé un double para lo que es la pensión. ¿Sí? La pensión del alumno. Pues bien, vamos a empezar. Un método tiene tres partes. Lo que es la declaración del acceso, public, puede ser protect o puede ser private. El tipo de valor que retorna, si no devuelve ningún valor, es del tipo void. Y si devuelve, puedes usar un string, un int, un double, que en un momento les voy a explicar. Por el momento, no vamos a utilizar este tipo de funciones. Public void, bueno, el nombre de la función, cálculo pensión, abro y cierro llaves, y si es que usa o no usa parámetros. Los parámetros se colocan dentro de los paréntesis, pero por el momento te voy a enseñar una función que es muy común. Public void cálculo pensión. Dentro de este método nosotros vamos a realizar nuestras operaciones con el fin de poder ayudarnos. Así que obviamente que el cálculo pensión me va a ayudar a calcular la pensión de un alumno. Yo le voy a colocar acá la categoría. ¿Qué significa? Que en base a la categoría yo voy a asignar un determinado precio a la función, a la mensualidad de este alumno. Voy a colocar tres casos. Caso A, caso B, caso C. Si es caso A, categoría A, bueno, que su pensión sea de 500 euros, dólares, qué sé yo, la unidad monetaria en tu país. Si la pensión corresponde a 400 es porque el alumno pertenece a la categoría B. Y si pertenece a la categoría C, pues ¿qué tendría que decir? Bueno, le asigno unos 300. No se olviden que si están utilizando el switch, deben agregar la palabra reservada brick después de cada caso, con el fin de que no siga comparando. ¿Qué significa? Que si yo le asigno categoría A, que es 500, si no le agrego el brick, seguiría paseando hasta llegar al último caso, que es el caso C. Es por eso que es muy importante asignar la palabra brick al final de cada caso. Pues bien, ya terminé ya. El public void cálculo pensión es una función que no devuelve ningún tipo de valor y solamente me va a ayudar a calcular la pensión del alumno. Seguimos. Voy a declarar ahora una función que no devuelva ningún tipo de valor, pero que en este caso use algún parámetro. Pues bueno, te voy a enseñar. Int A. ¿Qué significa? De que esta función no devuelve ningún tipo de valor, pero va a realizar un procedimiento, va a realizar una lógica de mostrar un mensaje. No sé, a mí se me ocurre. jotaoceanpay.show message dialog. El puesto del alumno es. Espacio y le agrego A. Ese A corresponde a este de acá. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa? De que la función void, llamada puesto, recibe un parámetro que es un entero, con el fin de mostrar en una ventana emergente el puesto del alumno es. Una función que en este caso tampoco devuelve un tipo de valor, pero que ahora sí usa un parámetro, un argumento. Los parámetros se colocan dentro del paréntesis. Pero ahora tú me puedes decir, bueno, yo quiero una función que devuelva algún tipo de valor, pero que no use parámetros. Pues bien, public, cuando devuelve un valor, tú tienes que asignarle alguna palabra diferente al void. Si es un string, le colocas string. Si fuera un double, le colocas double. Si devuelve un entero,
necesita int. En un momento te voy a explicar cómo es que se usa correctamente esto. Por el momento vamos a declarar un tipo string, ¿sí? Llamado mensaje. Abro y cierro paréntesis, no le coloco nada, significa que no vamos a utilizar ningún tipo de parámetro y como te das cuenta ahora hay un error. Lo que sucede es que cuando devuelve un tipo de valor, nosotros tenemos primero que declarar nuestra variable que vamos a devolver. En este caso llamada mensaje. ¿Sí? Le voy a colocar solamente m para que no te confundas con el nombre de la función, ¿sí? Y luego, al finalizar nuestro método, tenemos que utilizar la palabra reservada return y devolver la variable que hemos creado. Pero aún así sigue habiendo un error. Sí, lo que pasa es que m aún no ha sido asignada, no sabemos a qué es igual m. Voy a colocar lo siguiente, el nombre, dos puntos, espacio, más, y voy a traer al nombre de mi clase, de color verde, ¿te das cuenta que se resalta? Haré un salto de línea, colocaré acá la categoría, es, dos puntos, espacio, sí, llamaré a categoría, más, hago un salto de línea, anti-n, le puedo colocar también la pensión, puesto que la pensión ya lo he calculado, la pensión es, dos puntos, y llamo a pensión. Perfecto, punto y coma. Ahora sí, ¿te das cuenta? O sea, en este caso no he utilizado el JOptionPay, solamente he declarado la cadena de texto. Todavía no lo puedo utilizar. En un momento te voy a decir cómo es que se utiliza. Esa sería una función que devuelve un tipo de valor que en este caso es un string y que no usa ningún tipo de parámetros. Pero ahora tú me puedes decir, perfecto, ahora quiero una función que devuelva algún tipo de valor y que use parámetros. Pues bien, se me ocurre, bueno, cálculo promedio. Y en este caso voy a hacer que utilice tres variables adicionales, el x, el y el z. Bueno, entonces nuevamente te digo, si es una función que devuelve algún tipo de valor, primero debo declarar obviamente ese valor y luego tengo que devolver ese valor. Muy bien, perfecto. Al final de la función se usa la palabra reservada return. Nuevamente, ¿por qué hay un error? Dice que no se ha inicializado. Pues bien, aparte de no inicializarse, no lo he declarado, no lo he asignado. El promedio debe ser igual a x más y más z. Todo eso dividido entre 3. Y te das cuenta que desaparece el error. Entonces, esta es una función, es un método de la clase que devuelve un tipo de valor double y utiliza parámetros, que en este caso son 3, de tipo entero. Pues bien, vamos a guardar y aparte de ello, tienes que encapsular los datos. Muy bien, entonces vamos a refactor, encapsule files, seleccionas todo y das a refactor. Perfecto. Una vez que está hecho esto, nosotros vemos de que se ha declarado los métodos get y set automáticamente. Bien, vamos a nuestro principal y vamos a poner en práctica estos 4 métodos que hemos declarado. Primero, debo declarar mi variable alumno del tipo obj igual a new alumno. Muy bien. Y ahora debo acceder o debo cambiar el nombre y la categoría. obj.nombre. ¿Por qué no puedo acceder? Porque es del tipo privado. Y la manera de acceder al nombre es mediante el método get o set. Si es get, obviamente que obtenemos el valor. Si es set, nosotros vamos a alterar. Cambiamos el nombre. No tiene nombre. Le vamos a llamar Marcos Antonio. Muy bien, ya hemos cambiado el valor del nombre. También tenemos que cambiar el valor de la categoría. Set categoría. ¿Qué categoría le ponemos? No te olvides que si es del tipo char solamente se utiliza una comilla, no se utiliza doble comilla. Le colocamos B. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, hasta acá tenemos el nombre y la categoría. Ahora, en base a la categoría tenemos que asignarle la pensión. ¿Cómo es que accedo a ese método? Ahí está, cálculo pensión, el primerito. Si tú quieres saber cómo utilizar que te aparezca automáticamente esta lista, control barra espaciador. Muy bien, pero tú me dices, no estoy seguro si ha capturado o si ha realizado la pensión. Bueno, ya que eres tan desconfiado, JOptionPay.show message dialog, voy a utilizar acá lo siguiente.
su pensión es, dos puntos aparte y quiero la pensión. No, ya te he dicho que así no se puede acceder. Tengo que utilizar a obj. Punto, ¿y qué quiero? Obtener su pensión. Guardamos y ejecutamos principal. Vamos a ver si es que efectivamente su pensión es 400. Es correcto a lo que nosotros acabamos de hacer. Muy bien, pero ahora quiero hacer uso de los demás métodos. Hace un momento habíamos declarado el método cálculo, pensión, no. Habíamos calculado puesto. Muy bien, vamos a colocarles, bueno, lamentablemente salió sexto puesto. Tendría que mostrarme en el JOptionPane como yo lo he declarado. Su pensión es 400. El puesto es 6, ¿te das cuenta? Acá yo no he declarado ningún JOptionPane. Ese JOptionPane que aparece del puesto es del método. Pero tú me puedes decir ahora, bien, hace un momento también declaraste un string para el mensaje, obj.mensaje, y ¿necesitaba algún parámetro? No, no necesitaba ningún parámetro. Lo que pasa es que acá hay un error. Si te das cuenta, dice que acá hay una nueva variable que debemos declarar porque retorna un valor. Cuando retorna un valor, nosotros tenemos que declarar una variable de ayuda. Si tú gustas, le puedo colocar otro, OP. ¿Qué significa? Que OP, que es del tipo string, está guardando el valor que devuelve. ¿Eso qué significa? Que cuando devuelve algún tipo de valor, tú tienes que declarar adicionalmente dentro de tu código ejecutable una variable más. Es por eso que no se usa mucho ese tipo de método, ¿no? JOptionPane.show message dialog, y voy a colocar acá lo que puse estos puntos y agrego OP, porque OP es una cadena de texto que declaré en mi método. Pensión 400, el puesto del alumno es 6 y lo que puse es el nombre, Marcos Antonio, la categoría B y la pensión es 400. ¿Te das cuenta? Y si finalmente quiero para la nota, entonces obj.cálculo promedio. Le tengo que declarar tres variables, 15, 16, con el fin de poder realizar. Pero hay un error, sí. Al igual que el caso anterior, como esta es una función que devuelve un parámetro, debo declarar una variable adicional. Y puedo utilizarla en alguna otra operación acá. Veamos. Su nota final es dos puntos y abro. Y obviamente voy a colocar nota final. Guardamos y ejecutamos. Perdón. $400, el puesto del alumno es 6, lo que puse en el mensaje es, y su nota final es 14. ¿Te das cuenta? Esas son los cuatro tipos de funciones o métodos que podemos declarar en Java, que no devuelvan valor del tipo void, o si devuelven un valor, tú lo declaras, string, double, int, y si usa parámetros, le coloques variables adicionales dentro del paréntesis al inicio del nombre de la función. Así que espero que hayan entendido. Hasta aquí va a llegar este video tutorial. No te olvides que si tienes alguna duda, deja tu comentario en la caja con el fin de poder atenderte y explicarte. Espero que hayan entendido. Hasta aquí va a llegar nuevamente este video tutorial y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.